Ok, un cordial saludo a todos y todas. Creo que sí me están escuchando, por favor. Necesito que, si me están escuchando bien, que me den un mensaje que me están escuchando vía el chat, por favor. Sí, estoy bien. Ah, ok, perfecto, Jorge, gracias. Bien, vamos a comenzar desde ya. Solo déjenme que les comparta la pantalla para comenzar. A ver, un segundo. Aquí está. Bien. Entonces me parece que sí, todos pueden ver la pantalla y veo el chat. Sí, perfecto. Bien, un cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández. Soy el tutor del curso, facilitador del curso, mejor dicho, profesor del curso Gestión del Éxito del Proyecto. ¿Sí? Este curso lo estamos comenzando, lo hemos comenzado el 1 de septiembre y lo vamos a culminar el 1 de octubre. Dura aproximadamente un mes, digamos 4 semanas y unos días más. ¿Sí? Eso es lo que el curso contempla. Acá los vemos los temas que vamos a desarrollar. Este módulo 1 que nos convoca hoy tiene que ver con los conceptos básicos de la gestión del éxito. Bueno, esta fue la promoción del curso que se lanzó en su momento. Y vamos a seguir avanzando. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer durante esta sesión. Esta sesión no va a durar más de 40 minutos. Si por A o B algo sucede, el sistema se corta, porque a veces reconocemos que el internet no es lo mejor a veces, o los sistemas se pueden colgar, lo único que deben de hacer es reutilizar el link y seguimos adelante. Si por hoy a mí me pasa algo, el sistema se corta, yo también haré lo propio, haré lo mismo. Bien, entonces, vamos a poner esto por acá para que no moleste. Este es el módulo de hoy. Vamos a ver estos temas, lo que es, obviamente en el tiempo corto que tenemos no vamos a poder avanzar todo, ¿sí? Pero la idea es que tengamos una idea eh, más o menos clara de los conceptos básicos que tenemos que ir manejando para poder gestionar el éxito del proyecto, ¿sí? Tenemos que verificar temas como qué cosa es gestión, qué cosa es proyecto, qué cosa es gestión de proyecto, ciclo del proyecto, éxito, éxito del proyecto, éxito en la gestión de proyecto, criterios y factores de éxito, que es básicamente que es el núcleo en el cual vamos a girar este curso, el fracaso del proyecto y los errores en la gestión de proyectos, ¿sí? Ahora, lo que generalmente yo hago es no trato de repetir lo que ustedes ya tienen en las lecturas, ni lo que tienen en las guías que el curso pueda tener. Lo que tratamos de hacer es que este curso sea, o esta presentación que tenemos aquí, sea algo distinto y en la medida de lo posible tener un espacio de interacción entre las consultas que ustedes tengan y lo que los demás compañeros puedan decir y lo que yo también les pueda aportar. Sí, pero bueno, en principio tenemos ideas claras que tenemos que ir manejando y luego si nos da el espacio podemos ver el tema de las consultas. Y si vamos avanzando en la dinámica del curso, puede ser que ese espacio solo sea para consultas directamente, eso también es posible. Bien, aquí tenemos los temas, como ya hemos revisado, la evaluación que se debe de entregar a los que ya son parte del curso el 21 de agosto. ¿Sí? Y aquí tienen el foro y el estudio de caso, eso obviamente está en el aula virtual. Ustedes, los que son parte del curso, lo pueden ver sin ningún problema. Los que quieran ser parte del curso, obviamente seguir el protocolo que tenemos para inscribirnos y serían parte del curso. Bien, primero, gestión, ¿no? ¿Qué cosa es gestión? En principio, estamos hablando de, gestión es manejar algo, ¿sí? Para lograr utilizar ciertos recursos, un tanto humanos, financieros, etcétera, para lograr un objetivo común, ¿no? Eso es lo que entendemos como gestión. Ahora, ¿cuáles son las competencias de gestión? Estamos hablando, y esos son conceptos en lo que vamos a ir girando durante el resto del curso también. ¿Cuáles son las competencias de gestión? Estamos hablando de conocimientos, habilidades, aptitudes, comportamientos que tienen personas, en este caso gerentes, ¿sí? Para poder ser eficaz en una amplia gama de puestos y varios tipos de organizaciones. ¿Ok?
Ahora, estamos hablando aquí de comunicación, planificación, administración, acción estratégica, autogestión, conciencia laboral, trabajo en equipo, etcétera, ¿sí? Estamos hablando también de organización, ¿sí? Que estamos hablando en este caso de un grupo formal, ¿no? Coordinado de personas para lograr objetivos comunes específicos, ¿sí? Que no pueden ser alcanzados por un solo individuo, ¿ok? Y es importante reconocer que una organización tiene una estructura, ¿sí? Hay ciertos niveles, jerarquías, etcétera. Hay ciertos modelos también de organizaciones. Cada uno de ustedes identificará el modelo o la estructura de organización a la cual está más vinculado o vinculado. El papel de la gerencia, ¿sí? Es, en este caso, guiar a las organizaciones hacia el logro de sus metas, ¿sí? También, ¿cuáles son los marcos de aprendizaje para la gestión? En un primer nivel, tenemos la descripción general de la gestión. O sea, qué cosa hace de manera general un gerente, que puede ser, por ejemplo, organizar, planificar, etcétera, ¿sí? Cosas básicas. La segunda parte, o el segundo nivel, es la gestión del entorno, ¿sí? El manejo del entorno, el manejo del ambiente de la organización, tanto interno como externo. La tercera parte, el tercer nivel, estamos hablando de planificación y control, ¿sí? Eso ya entramos a temas más estratégicos, ¿sí? Eh, a nivel número 4 estamos hablando de organizar, ¿sí? Por ejemplo, cambiar las estructuras para conseguir mejores resultados, por ejemplo, o manejar mejor nuestros recursos. Y en el nivel 5 estamos hablando de liderar, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros nos vamos a ir ubicando en el transcurso de nuestra vida profesional en diferentes niveles. No todos tenemos que ser líderes, no todos tenemos que quedarnos para siempre en el nivel 1, ¿sí? Lo que sí deberíamos de hacer es quedarnos en nuestro mayor nivel de eficiencia, ¿no? Lo que usualmente suele pasar es cada uno de nosotros avanza hasta el máximo nivel de ineptitud, ¿sí? Y eso obviamente se ve muy claramente a nivel de servicio público, ¿sí? A nivel privado también lo veo mucho, ¿sí? O sea, uno ve ejemplos de personas que están en niveles altos de gerencia y obviamente algunos sí son geniales y manejan estos elementos y están en la parte de liderazgo, ¿sí? Eso es verdad. Pero ustedes también conocen de muchos casos, seguro, de gerentes que no han desarrollado a plenitud ni siquiera las habilidades de nivel 1 y 2. ¿Sí? Pero bueno, eso ya son temas anecdóticos. ¿Qué más? Debemos de reconocer que es un proyecto. Un proyecto es un proceso único, porque hay cierta confusión, ¿no? Hay cierta confusión en lo que es un proyecto, programa, se le llama también a una política un proyecto, se llama también, a nivel de filosofía también se habla de proyecto, por ejemplo, se habla de proyecto de modernidad, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de proyecto como un proceso que es individual, que es único, que consiste en una serie de actividades que son coordinadas, controladas, monitoreadas y evaluadas, ¿sí? Con un momento y un final, un momento de inicio y un final, ¿no? Que se llevan a cabo para lograr un objetivo que tiene ciertos requisitos y parámetros exclusivos, ¿sí? Obviamente estamos trabajando en restricciones de tiempo, costes y recursos. ¿Mm? Lo más importante es que reconozcamos que ese proyecto logra o logrará productos y resultados, ¿sí? Y generará también más adelante un impacto. Perdón. Otro tema interesante es que un proyecto es algo temporal, ¿no? Tiene un momento de inicio y un momento final, ¿ok? Un momento en que se termina, se acaba. También un proyecto es algo único, ¿sí? Único en el sentido en que va a lograr un objetivo, un propósito, ¿sí? Sí, varios resultados, varios productos es posible, pero todos enfocados a un objetivo común, a un objetivo general, a un propósito, a una meta de proyecto. Bien. Ahora, ¿qué cosa no es un proyecto?
cuando tenemos algo que no tiene un principio y no tiene fin. Algo que hacemos cotidianamente, diariamente, no es un proyecto. Trabajo diario no es un proyecto, una rutina, algo repetitivo, no es un proyecto. Cuando no se compromete a crear un servicio o producto o resultado, no es un proyecto. ¿Ok? Bien. Esta es una forma, un diagrama que nos puede ayudar a tener una idea de lo que podría ser cómo poder elegir a un proyecto. ¿Ok? O cómo poder discernir si lo que estamos haciendo pertenece o no a un proyecto. Primero, nos enfrentamos a un trabajo nuevo que no hemos hecho antes. Ahora, ¿el trabajo es transversal a la organización? El trabajo, y la respuesta puede ser sí o no. ¿Okay? Es un trabajo que es más que unos días de trabajo, involucra múltiples interesados, depende de una línea de tiempo, o sea, tiene un marco temporal, tiene implicaciones financieras, producirá mayores beneficios. Si la respuesta es no, lo tratamos como una tarea, ¿sí? Y obviamente eso está a juicio del gerente o de los gerentes, ¿sí? Si la respuesta es sí a estas preguntas, lo deberíamos de tratar como un proyecto. Bien. La gestión de proyectos es algo que deberíamos de tomar en cuenta porque lo hemos hecho durante miles de años, ¿sí? O sea, prácticamente desde que el hombre existe, desde que nosotros surgimos en este planeta, ya estábamos realizando proyectos, ¿sí? Para cazar a un mamut, para lo que hemos hecho durante milenios también, para conquistar a otras poblaciones, para utilizar o robar recursos de otras comunidades, proyectos, ¿sí? Pero algo más interesante, por ejemplo, son las pirámides. Las pirámides de Giza, la muralla china, el Coliseo de Roma, no se habrían podido ejecutar sin una gestión de proyectos eficaz. Obviamente no tenemos registro de cómo lo hicieron, ¿sí? O sea, vemos ahí el resultado, vemos el producto concreto, ¿sí? Vemos el Coliseo Romano, pero obviamente no hay registro de qué pasos se siguieron, ¿sí? Pero sí hay ciertos estudios para ciertos proyectos medievales, como ciertas catedrales, en los cuales sí, paso a paso, es muy, incluso hasta bonito, porque paso a paso hay estudios que muestran cómo los arquitectos se reunían y cómo habían planificado diariamente el uso de los materiales y el uso de los recursos para construir la catedral, ¿sí? Pero bueno, en estas épocas, que son más de 5000 años antes de Cristo, esto no se había registrado, como las pirámides, por ejemplo. Hay ciertos indicios, ¿no? Pero no hay un registro concreto sobre cómo se hizo. Pero de que hubo, obviamente, gestión, sí. La gestión de proyectos como disciplina surge a partir del siglo XX, más o menos, ¿sí? Cuando, cuando un ingeniero, Henry Farrell, describió las 5 funciones, Henry Fayol, describe las 5 funciones esenciales, ¿no? El famoso PLORDICO, ¿no? Planificación, organización, mando, coordinación y control. ¿Okay? Luego, Henry Gantt, el famoso diagrama de Gantt que nosotros podemos ver por aquí, diseñó herramientas para diseñar y realizar un seguimiento de los grandes proyectos, ¿no? Ahora, esto lo hizo mediante tareas discretas y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el desglose de tareas, etcétera, cuando eso es parte del PMI. Bien, ahora, seguimos. Un proyecto puede ser algo positivo o negativo. La gestión de proyectos puede ser positiva o negativa, ¿ok? O sea, no hay un tema ético ahí. La bomba atómica, el proyecto Manhattan, obviamente fue un proyecto exitoso, ¿sí? Pero exitoso, pero produjo el arma más destructiva
que la humanidad ha podido crear, ¿no? Y hemos seguido, ¿ah? La bomba atómica de Hiroshima es un bebé comparado con las bombas atómicas que tenemos ahora, ¿sí? Y con los miles de bombas atómicas con las que la humanidad cuenta, ¿sí? Entonces, y esos son proyectos también, ¿sí? Para eso hay gestión de proyectos. Bien, entonces el modelo de logro de metas ha dominado las prácticas de gestión de proyectos, ¿sí? Eso es algo que deberíamos de tomar mucho en cuenta. O la idea de un proyecto es que cumpla ciertas metas particulares, ciertas metas específicas. En la década de los 60, 70, eh, ya comenzamos con grandes proyectos, ¿no? Y eso nos da ya los pasos o el pie para comprender que deberíamos de pensar más en técnicas, en metodologías de proyectos, por ejemplo, el método de la ruta crítica, técnicas de revisión, evaluación, ¿sí? Incluso por el año, durante la Segunda Guerra Mundial, para manejar toda la logística de lo que era el movilizar la cantidad enorme de recursos para poder seguir en el afán de la guerra, se realizaron una serie de innovaciones en los temas de logística y gestión, ¿sí? Que luego se han visto reflejadas a partir de los años 50, 60 con estas metodologías de gestión de proyectos. En los años 80 y 90 surge el uso de las computadoras y ya surgen o aparecen una serie de programas y softwares para gestionar, ¿no? Que ayudan a organizaciones para lograr sus objetivos, nos permiten administrar, por ejemplo, gestionar riesgos, ¿sí? Ahora tenemos, por ejemplo, uno de los tantos es el International Project Management Association, el Project Management Institute, la APC, etc. ¿Sí? Surgen una serie de organizaciones que profesionalizan la gestión de proyectos, ¿sí? Ahora, ¿por qué los proyectos fracasan o pueden fracasar y ser exitosos? ¿Sí? A pesar de tener una mala gestión, o también a la inversa, ¿sí? Un proyecto puede tener una buena gestión y puede irse abajo, puede colapsar, ¿sí? Un proyecto puede tener una mala gestión y puede ser exitoso, ¿sí? Ahora, eso nos da pie para ver los temas de habilidades de gestión por un lado y también los factores, los criterios de éxito y los factores de éxito, ¿no? Que pueden ser determinantes en el éxito de su proyecto. Y eso es lo que vamos a ver durante el resto del curso también, ¿sí? Ahora, ¿por qué el desempeño eficaz de la gestión de proyectos no conduce invariablemente a un buen desempeño? ¿Sí? El hecho de que utilicemos ciertas metodologías de gestión de proyectos no significa que el proyecto sea exitoso. Eso deberíamos de tenerlo muy, muy presente. Seguimos un poco más con gestión de proyectos. La gestión de proyectos es la aplicación de, para redondear la idea, conceptos, habilidades, herramientas y técnicas, ¿sí? A una serie de actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto, ¿sí? Esto se logra mediante la aplicación de integración de procesos de gestión, de proyectos de gestión de proyectos, de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Eso lo dice el PMI en el año 2004. ¿Sí? Para ver un poco más, para explorar un poco más, les sugiero que revisen estos links y ahí pueden encontrar un poco más de información. Esta diapositiva se va a colgar en el aula virtual del curso para que puedan acceder a ella. O sea, la información va a estar ahí. Ok. Gestión de proyectos, ¿qué significa también? Significa identificar las cargas de trabajo que son manejables, significa identificar dónde vamos a colocar nuestros esfuerzos, dónde vamos a enfocarnos. O sea, obviamente eso tiene que ver con estrategia de gestión. Gestión de proyectos también es saber dónde está uno, en qué momento del proyecto está, por un lado, y por otro lado, en qué terreno estamos pisando, ¿sí? Estamos trabajando con qué organizaciones son un riesgo, qué factores pueden ser peligrosos para que mi proyecto funcione o no. También saber
a dónde voy y cuándo he llegado, monitoreo y evaluación de proyecto. Prevenir problemas y apagar incendios, gestión de riesgos. ¿Sí? Mantener la calma y mantener la coherencia, eso tiene que ver con el liderazgo del proyecto. ¿Sí? Mantener obviamente una buena comunicación, ¿no? Eso también es importante a nivel interno y a nivel externo del proyecto, o a nivel interno o externo de la organización que es la que acoge el proyecto. ¿Cuáles son los mitos de la gestión de proyectos? Eso es importante porque yo veo mucho que pensamos que gestionar proyectos es algo maravilloso y que si lo sabemos hacer, pues utilizamos ciertas técnicas, todo va a ser fabuloso. Pero hay ciertos mitos que están muy vinculados a los fracasos en el proyecto. Por un lado, creer que la metodología garantiza el éxito. O sea, utilizamos ágil y eso va a hacer que el proyecto sea exitoso. Utilizamos el método de cascada y eso es lo mejor que podemos hacer y eso garantiza el éxito. Eso no es cierto. ¿Sí? Podemos utilizar la mejor metodología del PMI, APC, PRINCE, etcétera. ¿Sí? Y eso no significa que el proyecto va a ser exitoso. Una vez que el proyecto tiene los objetivos claros, ¿sí? Y se plantean los requisitos en la carta de inicio del proyecto, no se necesita ya vender la idea del proyecto, o sea, ya hemos terminado. El proyecto se tiene que seguir vendiendo durante el transcurso del mismo, ¿sí? Una vez que ya tenemos a los patrocinadores del proyecto, no se necesitan otras personas, otros campeones que nos ayuden a avanzar en el proyecto, ¿sí? Cuando hay voluntad, hay un camino. O sea, si uno realmente quiere las cosas se logran, las cosas suceden. Esa es una gran falacia, ¿sí? Eso es falso, ¿no? Hay muchos otros elementos. La voluntad es muy importante, pero la voluntad no lo es todo, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener toda la voluntad del mundo, pero si no tienen los contactos, si no tienen los conocimientos, es muy difícil, ¿sí? O les va a tomar más tiempo, ¿sí? Y el problema es que si ustedes ven el tema del éxito, eh, es muy interesante porque las personas que tienen un poco más de éxito que nosotros, ¿sí? En un momento es como una especie de escape logarítmico, porque ellos tienen tanta ventaja sobre nosotros que no los vamos a poder alcanzar, ¿sí? A las personas que tienen éxito. Es como el dicho que el dinero llama al dinero, ¿no? Si ustedes tienen una masa de capital, amasan un capital, ese capital va a seguir creciendo, ¿sí? Obviamente tienen que gestionarlo bien, ¿no? ¿No? Pero no es lo mismo, por ejemplo, contar con un capital de 1.000 que contar con un capital de 10 millones, ¿sí? O sea, pueden hacer muchísimo más con 10 millones que con 1.000. ¿Sí? En este caso, cuando hay voluntad, ustedes pueden tener toda la voluntad del mundo, pero si no tienen los contactos, por ejemplo, un tema de gestión que a ustedes les puede tomar 10 años, a otras personas les pueden hacer en un par de días, ¿sí? Bien, las relaciones lo son todo, ¿sí? Es importante tener buenas comunicaciones, tener felices a los involucrados, sí es cierto, pero eso no es todo en la gestión de proyectos. Hay elementos, por ejemplo, que deberíamos de manejar, aspectos técnicos que no podemos perder de vista. El conflicto no es saludable, ¿sí? O sea, el amor lo resuelve todo, tenemos que ser muy amigables, asertivos, no generar conflicto, eso no es cierto, ¿sí? El conflicto es algo positivo porque son oportunidades de gestión, son oportunidades de desarrollo, ¿sí? Pero obviamente tenemos que hacerlo de manera adecuada. Se maneja una misma metodología o una misma forma de trabajar para todos los problemas que enfrentamos. Los métodos de entrega de proyectos generalmente se seleccionan de manera objetiva, ¿sí? Eso también es un error, ¿sí? O entender esto, ¿no? La forma en la cual el proyecto va a generar sus productos, sus resultados, no es, obviamente tenemos una serie de procesos, ¿sí? Es que son estandarizados, pero finalmente recordar que la gestión de proyectos, por un lado es ciencia, pero por otro lado también es arte, ¿sí? La capacidad significa rendimiento, o sea, tener profesionales con ciertas habilidades, con títulos, con certificaciones, significa que lo van a hacer bien,
Eso tampoco es cierto, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? La gestión de riesgos garantiza que se abordarán los riesgos, ¿no? La gestión de riesgos, en mi experiencia, es simplemente documentos que dicen que haremos cosas, pero que en la práctica no se hacen. Solo déjenme que controle que no haya alguien que haya pedido entrar y no le haya dado entrada. Ya, seguimos. Bien, entonces, seguimos adelante. Bien, esto es el ciclo del proyecto. Eso sí no lo voy a explicar porque ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo han visto antes, con seguridad. Hay una identificación del problema de oportunidad, se diseña una solución y se monitorea y ejecuta. Así es. Lo que sí nos interesa poner un poco de énfasis, obviamente el tiempo no nos va a dar. ¿Sí? Necesitaríamos 6 meses para trabajar solo el tema del éxito. ¿Sí? El éxito es importante verlo como un iceberg. ¿Sí? Del éxito solo se ve la punta del iceberg, pero hay una serie de elementos que no están contemplados en lo que es el éxito, o que no se ven, mejor dicho. ¿Sí? Por ejemplo, los temas de persistencia, el hacer caernos y volvernos a levantar las veces que sea necesario, el tema de fracaso, ¿sí? Los fracasos nos sirven mucho porque así se aprende, y a mayor cantidad de fracasos es posible que incluso sea positivo porque así sabemos más, más cómo no hacerlo. ¿Sí? El sacrificio que vamos a utilizar en noches sin dormir, en sacrificios familiares, amigos, etcétera, ¿sí? Porque hay que dedicarle tiempo, decepciones, ¿sí? Por otro lado, dedicación, ¿no? Cuánto tiempo le estamos dedicando al proyecto, trabajo duro, disciplina, ¿sí? Son elementos que no se ven, solo se ve el éxito, ¿sí? Y tampoco se ven a todos, ¿sí? Solo se ven algunos. Y ustedes, si son gerentes de proyecto, líderes de proyecto, obviamente ustedes son los que son la cara visible del proyecto y los que a veces reciben los laureles, los honores, etcétera, los reconocimientos. Pero reconocer que debajo de nosotros o con nosotros han estado muchas personas sin las cuales no hubiésemos podido salir adelante. Sí, el éxito es algo bastante evasivo, ¿no? Entonces es un poco complicado trabajarlo en tan poco tiempo. Bien, el tiempo va bastante rápido. El éxito en los proyectos, y eso es lo que nos importa más en este curso, depende de comprender de forma precisa, completa e inequívoca lo que se está tratando de lograr. Ok, vamos a ver esto. Yes. Nos quedan, si el sistema se me para en 10 minutos, si nos queda un poquito más de tiempo, voy a volver a entrar. Pero bueno, seguimos hasta que el sistema nos pare. La idea era traté de hacerlo en 10 minutos, en 40 minutos, pero vamos a ver. Dimensiones del éxito. Ok, el éxito del proyecto va a depender de, obviamente, tener éxito en el manejo técnico del proyecto, ¿sí? Tener éxito, hacerlo bien, o sea, manejar nuestras metodologías técnicas de gestión de proyectos bien. El éxito también de la organización, ¿sí? Y el éxito en las personas, ¿sí? Esos tres elementos confluyen, esas tres dimensiones confluyen en lo que realmente será el éxito del proyecto. Ahora, uno de los elementos más usuales para verificar o para controlar el proyecto en su éxito, en su gestión de éxito, es el modelo de restricciones, ¿sí? Que tiene que ver con, es el triángulo de restricciones, el triángulo de hierro, tiene varios nombres, ¿sí? Incluso ahora se le llama el diamante porque ha evolucionado un poco, hay otros elementos que se consideran. Estamos hablando de tiempo, o sea, el proyecto tiene que alcanzarse en un tiempo adecuado, en el tiempo establecido, con el alcance, o sea, con los productos y resultados que el proyecto plantea en una cantidad, ¿no? Los costos, ¿sí? Con un presupuesto y con una calidad, con unos parámetros que deberían de cumplirse, ¿sí? Ahora, un proyecto exitoso entrega el producto o resultado con una calidad acordada, no rebasa su fecha de finalización y permanece
dentro del presupuesto. Es lo que usualmente vamos a utilizar. Ahora, no es, no es la, no es la única metodología, ¿sí? Tiene sus limitaciones, pero bueno, es la que más se está usando hasta ahora. Hay otras que son desde mi punto de vista un poco mejores. La experiencia nos lo ha dicho, los estudios nos los han dicho. El éxito en la gestión de proyectos se define por, primero, el nivel de eficiencia que el proyecto logró para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿sí? Por otro lado también, o sea, eficiencia tiene que ver con el uso adecuado de los recursos. ¿Sí? La eficiencia está relacionada con la forma en que los gerentes gestionan recursos para cumplir los objetivos y establecer buenas relaciones con las partes interesadas internas y externas. ¿Sí? Bien. Ahora, este tema me interesa mucho porque es el tema de mi tesis, ¿sí? Y por otro lado, es un tema interesante porque abarca elementos que no se ven muy usualmente en lo que es gestión de proyectos y son elementos que desde mi punto de vista son bastante claves para que un proyecto sea exitoso, ¿no? Por un lado, vamos a enfocarnos un poco en el ciclo del proyecto que lo vemos aquí. Por otro lado, en el ciclo del proyecto y en los resultados que el proyecto va a arrojar, que es el impacto, ¿sí? Productos y servicios, y también los criterios de éxito y los factores de éxito. Los criterios de éxito son elementos que nos van a servir para evaluar, para poder decidir si hemos logrado o no el impacto deseado del proyecto, los resultados, los servicios o los productos, ¿sí? También está vinculado con el cierre del proyecto, ¿ok? Pero cuando hablamos de factores críticos de éxito, estamos hablando de elementos, de una serie de elementos que van a estar involucrados o van a ser parte de la gestión del proyecto desde el inicio hasta el final, ¿sí? Entonces, criterios del proyecto se van a ver más al final del proyecto, pero también obviamente también se ven durante el ciclo, ¿ah? Pero más durante la fase final. Y los factores de éxito se van a ver durante. Sí, eso lo vamos a ver con calma más adelante para cuando veamos el tema durante el curso. Por otro lado, esto también nos plantea el ciclo del proyecto y nos plantea aquí los factores de éxito, ¿sí? Que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante con calma, paso a paso, durante el curso. Y eso es una serie esto es como una especie de camino que deberíamos de seguir. Bien. Los proyectos van a fallar. Vamos a involucrarnos ahora con el fracaso del proyecto. Los proyectos van a fallar, ¿por qué? ¿No? Porque hay una planificación deficiente, hay un liderazgo inadecuado, o falta liderazgo, ¿sí? A veces no me gusta mucho utilizar el tema de falta, pero a veces es que no hay, ¿sí? Y el liderazgo no es que, el liderazgo es algo bastante interesante, bastante complejo. Y a veces simplemente falta liderazgo. Cuando tienen un líder que es más un jefe, ¿no? Un líder de proyecto que es más, actúa como jefe, no es un líder, pues. Entonces liderazgo le falta, ¿sí? Cuando el liderazgo no es adecuado es que no hay liderazgo, ¿sí? Más simple no puede ser. También los proyectos fallan cuando los conocimientos son inadecuados. Debemos tener los conocimientos claros de gestión de proyectos. Cuando cuando las personas tienen problemas, y cuando tenemos problemas en el ciclo de vida del proyecto. ¿Okay? Y estos elementos están ahí explicados paso a paso. El tiempo no nos va a dar para poder explicar cada uno de estos temas, pero esto lo vamos a ver más adelante durante el resto del curso. Sí, ustedes pueden ver ahí los conocimientos de cada uno de los elementos que acabo de describir. Y esto lo vamos a ver con calma un poco más adelante. ¿Sí? O sea, durante el curso lo vamos a ver. Una pregunta para que ustedes puedan avanzar en su desarrollo profesional. Personal, eso no tienen que enviármelo a mí, no es parte del curso, pero es parte de lo que ustedes deberían de ir manejando ya. Es describir las competencias utilizadas en el trabajo gerencial y evaluar sus niveles de competencias actuales, ¿no? Es algo personal que queda para ustedes.
Pero lo que sí tenemos que hacer para evaluarnos en este curso es primero responder a la pregunta que tenemos en el foro, ¿sí? Es elaborar un diagrama que integre los conceptos del módulo 1 para el proyecto individual que trabajará durante el curso. Voy a presentar un gráfico que involucre o envuelva, englobe los elementos que estamos viendo en este módulo 1 para su propio caso en particular, ¿sí? Y para el estudio de caso, es en su grupo asignado, eso lo vamos a comunicar más adelante durante estos días. En un máximo de 500 palabras tenemos que identificar el título del proyecto, describir el proyecto, ¿sí? Debe quedar absolutamente claro el porqué del proyecto, el qué del proyecto, definición del alcance, cronograma, recursos, riesgo, calidad y presupuesto del proyecto. La idea es, obviamente, identificar el proyecto que estarían trabajando. Bien, esto era lo que yo les quería comentar para esta sesión y espero poder verlos durante el resto del curso. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Tenemos un minuto que nos ha quedado. ¿Sí? Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor les pido que me lo planteen vía el correo electrónico y o vía el WhatsApp al cual ustedes pertenecen. Si ustedes tienen una consulta, me gustaría plantearla, que la planteen vía ese medio y con todo gusto la vamos a ir absorbiendo durante el resto de las clases. Bien, hasta aquí mis comentarios, nos estamos viendo durante el resto del curso. Esta presentación va a estar colgada en el aula virtual, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren esta presentación, los invito a que sean parte del curso. Y con todo gusto, consultas, dudas, estamos para atenderlos. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández y nos estamos viendo durante el resto del curso. Hasta la vista. Gracias a ustedes por su tiempo y por su paciencia. Chao.